Muy buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Es siempre un privilegio el poder estar en sus hogares y que podamos compartir. En Acción Positiva lo que buscamos siempre es tratar de aportar y aprender. Y por eso nuestros invitados son los verdaderos estrellas de este programa, porque son los que nos traen conocimiento, experiencia. Esta noche tengo un invitado muy apreciado en Acción Positiva, el doctor Olmedo de España, a quien le doy la bienvenida. Olmedo, bienvenido a tu programa Acción Positiva, porque hemos tenido ya la suerte de contar varias veces con tu contribución. Pues, Francisco, la verdad es que te agradezco que siempre me ofrezcas este espacio, que tiene una gran cobertura y porque es un programa serio, que plantea cosas serias. No estamos ya nosotros en un país como el nuestro para estar denunciando, sino haciendo propuestas. En la medida que abundemos en propuestas, hay más posibilidades de encontrar un camino hacia la armonía de este país. Definitivamente, Olmedo, y obviamente en aquellos puntos fundamentales como hemos hablado, la educación, la salud, la infraestructura, el desarrollo integral del ser humano. Y cuando hablamos de educación, pues es un tremendo reto que sabemos que hay un rezago importantísimo en Guatemala. Y el reto es cómo salir adelante, cómo lograr el desarrollarnos. A mí me preocupa mucho el tema de la educación, porque primero lo considero fundamental. Y por otro lado, cuando hablamos de este retraso que hemos ido teniendo y cuando vemos lo que se desarrolla, la ciencia, la tecnología en el mundo actual, globalizado, pero yo diría que más que globalizado, digitalizado, Olmedo, me preocupa cómo estamos enseñando. Te digo estamos porque pues tú eres un académico, a mí me encanta la academia también y la imparto, pero me preocupa mucho. Antes de entrar al programa te comentaba de un muy buen amigo mío, mexicano, por cierto, médico muy destacado, muy académico, el doctor Guillermo Elizondo. Guillermo es un profesor destacado en Monterrey, en la Universidad de Monterrey en México, y que se ha dedicado a la enseñanza. Y un día en una reunión que teníamos decía, miren, yo estoy verdaderamente preocupado. He pasado mi vida en la enseñanza y ahora resulta que cuando leo los títulos de lo que tengo que enseñar, ni siquiera lo entiendo, poniendo por delante pues el hecho que el docente confronta retos que ya no son solamente cómo enseñar, sino que qué enseñar y cómo entender lo que está enseñando. Coincide con un artículo que tú publicaste recientemente, Horizontes, en la cual me parece una revista digital, por cierto, excelente, que recomiendo que lean. Van a ver ustedes ahí al pie de la pantalla cómo visitarla. Y hablabas tú del nuevo docente, sus retos. Contanos un poquito de ese tema. Bueno, mira, Francisco, país que no le apuesta a la educación es país atrasado. Yo tuve un profesor de filosofía español que nos decía, la universidad es una necesidad de un país. Un país que no tenga una universidad es huérfana. Una universidad que no tenga un país es huérfana. Ahora, ¿quiénes participan adentro de la universidad? ¿Quiénes están en el ajo de la educación de un país? Pues son los docentes, obviamente, son los sujetos nodales, centrales, importantes, trascendentes de la educación. Cada uno de todos nosotros, vos recordarás a tu maestro o tu maestra que te dejó marcado, ¿verdad? Yo igual tengo maestros que me marcaron, que me enseñaron a leer, que es importante, me enseñaron a leer. Claro. Y aprender a leer significa que las letras que están en un libro, entender qué es lo que dicen esas letras. Entonces, evidentemente, ¿cuál es una de las cualidades que debe tener un maestro? Primero, formar. Ese es un tema central. Formar. Pero el otro es capacitar, ¿verdad? Y capacitarlo en competencia, Francisco. Y te hablé de la lectura y te hablé de la literatura, porque ese maestro que tuve yo en un centro de educación secundaria que se llama América Latina, en primer año, de prevocacional se llamaba en aquel tiempo, nos enseñó a leer literatura latinoamericana. Y posteriormente tuve otro gran maestro, don Amílcar Echeverría, en la escuela normal, que también nos enseñó a leer poesía, literatura. Hoy día
uno de los graves problemas de todo el sistema educativo nuestro, y no solo nuestro, sino de varios países, es que no hay comprensión de lectura. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es una de las razones de ser de un docente, de un maestro, de ese maestro que necesita la sociedad? Enseñarle a sus alumnos a leer. Y cuando uno dice enseñarles a leer, significa enseñarles a pensar. Y enseñarles a pensar quiere decir enseñarles a discernir. Y discernir quiere decir que uno empieza a adquirir un pensamiento más crítico, más analítico, más reflexivo, ¿verdad? O sea, más aterrizado, digamos, en la realidad. Eso significa. En un sistema educativo vos podés tener un edificio precioso, puedes tener una biblioteca preciosa, los mejores libros, los mejores textos, la mejor biblioteca, probablemente el mejor laboratorio. ¿Cuál es el alma de ese centro educativo? El maestro, ¿verdad? El docente. O sea, todo lo puedes tener, pero todo lo puedes perder si no tenés al centro a un docente. O sea, el docente es el alma de la educación. O sea, porque es el que está forjando, el que está formando mentalidades, forjando imaginación, imaginarios, está forjando sentimientos, emociones, responsabilidades, está forjando los valores que sostienen a una sociedad. Ahora, por ejemplo, Olmedo, qué difícil esta situación, porque ahora se hablan pues de los baby boomers, aquella generación de la cual nosotros creo que somos parte de esa generación, pero estamos hablando de los millennials actualmente y todavía más de los nuevos G que están viniendo y son puramente digitales. A lo que me refiero es al hecho de que, por ejemplo, la escritura, la comprensión de la lectura. Hay sistemas educativos actualmente que los niños ya no leen, tienen tablets y con las tablets ya ni escriben, sino que todo lo marcan, y estos niños se están desarrollando así y va para incrementar más todavía. ¿Cómo encajamos aquí el rol de estos maestros como don Amílcar Echeverría, que yo me recuerdo de él también, tanto a nivel del colegio como en la universidad, gente que eran modelos, ¿no? Y a uno lo impresionaba y lo guiaba y lo inspiraba? Actualmente estos jóvenes que están desarrollando y que están creciendo, prácticamente viven con una tableta en la mano, prácticamente Google es su maestro y van incluso más allá. ¿Cómo nos ajustamos a la velocidad estratosférica con que está avanzando la tecnología digital en el mundo actual de la educación? Mira, hay dos autores importantes. Uno es Umberto Eco, semiólogo italiano. Él atacó todo esto del Facebook, lo atacó. Él dice, bueno, es que ahora hay intelectuales que en dos líneas creen que son intelectuales, ¿verdad? Y claro, tiene una expresión un poco despectiva, digamos, a esto, ¿verdad? Umberto Eco, siendo semiólogo, que es quien interpreta el lenguaje, la comunicación. Pero está el otro, Manuel Castells, español, ¿verdad? Que ha sido el gran innovador, tiene libros maravillosos, El mundo en red, tiene otro que se llama Las tecnologías de la información y la comunicación, 3 volúmenes, unas 3.000 páginas. Son escritores obviamente que no trabajan solos, ¿no? Trabajan en equipo. Bueno, pero planteo a estos dos autores, que es Manuel Castells y Umberto Eco, que son dos posiciones de alguna manera enfrentadas, ¿verdad? Confrontadas, que no compaginan. Pues, digamos, Umberto Eco relativamente tiene razón, es relativo, digamos, la explicación que él da. Porque en el otro lado de Manuel Castells lo que está es diciéndonos que existe una cosa que se llama tecnología de la información, ¿verdad? Que todo proviene de la innovación tecnológica, que es un instrumento de trabajo. Claro. Es que es una cosa que un estudiante use una tablet y use el Facebook, y efectivamente lo que estás diciendo vos, ya hay cada vez menos lectores. De todas maneras, menos no ha habido escritura, menos lectores. De todos modos, no había, ¿va? Pero también todo se está digitalizando. La revista digital que vos mencionás, Camino Horizonte, nosotros estamos publicando poesía. Claro. Digitalmente. Porque esta gente nueva tiene acceso a eso, le gusta, lo cargan en el teléfono. Ahorita acabamos de publicar una cosa de Humberto Cabal leyendo un poema sobre el Popol Vuh.
hemos publicado digitalmente pinturas. O sea que también podés usar ese instrumento tecnológico en función educativa. ¿Qué estoy planteando? Lo que estoy planteando es que el paradigma educativo varió. Y eso es lo que todavía nosotros no hemos logrado ni entender, ni mucho menos llevar a la práctica. Claro. Es que el paradigma ahora ya no es la enseñanza, es el aprendizaje, Francisco. Bueno, acuérdate tú que incluso en la evaluación hay sistemas que todavía siguen evaluando. Por eso. No evalúan la comprensión, sino que evalúan lo que memorísticamente te acordás. Por eso. Entonces, si el paradigma cambió, y lo más importante es el aprendizaje, ¿en dónde está puesta la atención? En el estudiante, ¿verdad? Y está puesta la atención en el estudiante porque resulta ser que el estudiante ha llegado a otros niveles hoy día, ¿verdad?, mejor preparado competitivamente en el uso de las tecnologías que el mismo maestro. Exactamente, ese es el punto. ¿Verdad? Entonces, hay información que el maestro ya no tiene posibilidad de enseñar, porque tenés acceso a un mundo virtual inmensísimo. Si la gran riqueza que te da todo este mundo es la información, como decía Bacon hace muchos años, siglos, la información es poder. Claro. Pero también lo dice Carlos Fuentes, ¿verdad?, el escritor mexicano. La información es una cosa, dice, pero el conocimiento es otra cosa. ¿Verdad? Claro, y también que tenés que tener pues el discernimiento de saber qué información es buena, ¿no? Porque ahora pones un dato y te salen millones de referencias, pero ahí tenés que buscar qué. Sí. Ahora, pensemos en nuestro medio. Por ejemplo, tú mencionabas un país que no desarrolla educación, cuesta que progrese, ¿no? Tú has tenido mucha experiencia con Costa Rica, un país que tuvo una política educativa mucho mejor que la nuestra y que obviamente alcanzó niveles mayores. En Guatemala, nuestra educación tiene un rezago enorme. Cada vez que publican los resultados de las pruebas y de las capacidades en matemática, en lectura, pues son datos deprimentes, ¿no? Ahora, yo también sé, por ejemplo, hemos tenido acá señores rectores de la Universidad de San Carlos, incluso el ingeniero Murphy Pais, que estuvo recientemente con nosotros, hablaba de la innovación y del uso que se quiere dar a esta nueva tecnología. Pero la base con que se está partiendo es deficiente. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para jalar a nuestra población estudiantil hacia la nueva tecnología y haciéndolo en un tiempo relativamente corto? Porque pues cada día avanza más el conocimiento. Bueno, eso me permite hablar un poquitito sobre las competencias educativas para el siglo XXI, las que requerimos. ¿Y cuáles son esas? Pensamiento lógico-matemático, comprensión de lectura, uso de las tecnologías, dominio de otro idioma, formación ciudadana. Fíjate, esos son las competencias para el siglo XXI. Es la gran ausencia de nuestro sistema educativo. Ahora, ¿cómo lograr resolver eso? Porque el tema, si el tema es que formación ciudadana, digan que no es importante. Claro que es importante porque tienes que formar valores. Vos no puedes desestructurar la sociedad, porque desestructuras tu entorno, tu realidad, ¿verdad? No la puedes desestructurar. Lo que tenés es fortalecer cuáles son los valores reales que le dan cohesión, ¿verdad?, en cuanto a dignidad humana de tu sociedad en la que vos vivís. Y eso el maestro lo tiene que tener presente y tiene que estar en la base curricular de la formación del nuevo maestro, del nuevo docente, que es lo que yo creo que debe tener. Pero es que el nuevo docente también tiene que ver y está mal evaluado, sale mal evaluado, igual que el estudiante. Cuando le hacen una prueba a los estudiantes, a los maestros, salen mal evaluados en comprensión de lectura y en pensamiento lógico-matemático. Claro. Hoy por la mañana me preguntaban unos ingenieros en la universidad. Yo les dije, hagamos un texto de matemáticas. Lo escribimos con un profesor de matemáticas, que sea un buen maestro y que pueda trasladar a las letras como que estuviera dando lecciones, estuviera dando clases, y lo escribimos. Pero después lo digitalizamos y lo colocamos en un sitio de la nube, de tal manera que el estudiante pueda tener el texto en su mano, físicamente, y pueda acceder al curso de matemáticas. Pero hay que hacerlo de tal manera atractivo, ¿verdad?, en la computadora, donde vos necesitas un ingeniero de sistemas, un curriculista o pedagogo,
y una ingeniera en imágenes. O sea, tiene que tener un grupo interdisciplinario para construir un texto de esas calidades. Entonces, ¿qué logras con eso? Logras que el estudiante no necesariamente tenga que estar frente a un docente, pero hay un docente. Ahí está el docente presente, Claro. pero está metido ya en otro sistema, en otro concepto de lo que es la educación. Hablando de un tema, que es el tema digitalizado. El problema que tenemos del uso de las tecnologías en la educación, venimos hablando hace rato, yo lo vengo hablando hace más de 20 años, Francisco, no es de ahorita, hace más de 20 años vengo hablando de este tema. Y cada día la tecnología Y ha avanzado más vertiginosamente. avanzada. Lo que pasa es que trasladar esa concepción, ese conocimiento que uno tenga de las tecnologías de la información tan sofisticadas, tan complejas, porque son complejas, y que haya la necesidad de simplificarlas y transformarlas para que realmente sean un instrumento para que el estudiante tenga más capacidad de aprender. Ahí está el ajo del asunto. Ahí está el gran reto. Claro. Entonces vos necesitas integrar grupos interdisciplinarios. ¿Quiénes son, Francisco, los llamados a hacer eso? No hay más que los estudiosos, ya sea que estén en la universidad, estén en un instituto de investigaciones, pero tienen que ser grupos interdisciplinarios, que es otro concepto, ¿verdad?, que ha cobrado también vigencia, ¿verdad? Pero, ¿qué otra cosa necesitas para un estudiante? Y que el maestro, es que vos decís, nosotros necesitamos esas competencias básicas para que los estudiantes se puedan desarrollar mejor en la sociedad. Claro. Pero ¿quién va a formar eso? El docente, ¿verdad? Claro. Y si el docente no está formado en esas competencias básicas, no las puede trasladar. No tiene que hacer nada. No las puede transmitir. Ahora, obviamente estamos viendo acá un problema, hay un camino muy claro que es las competencias que tenemos que desarrollar. ¿Quién la desarrolla? Nuestra realidad acá es que nosotros tenemos que tener un plan, una visión de Estado que se encamine hacia un proceso educativo en ese sentido, Olmedo, porque la actuación aislada de académicos en diferentes áreas no lo va a lograr integrar. Yo me recuerdo incluso contigo platicando hace algún tiempo en un programa, hablábamos, mira, este niño que está saliendo preparado como bachiller viene con una deficiencia espectacular, que la trae desde que empezó en primaria, la pasa a la secundaria y se gradúa mal, llega a la universidad con deficiencia. Entonces, aquí tiene que haber un plan integrador de todo el sistema educativo, que venga con esa visión, que tenga permanencia de 20, 25 años y que sea una visión de Estado. Correcto. ¿Cómo logramos llegar a ese punto? Correcto. Mira, diste en un punto central, Francisco, un punto básico, nodal, clave para el país. ¿Cómo logramos? Yo tengo la visión. Vamos, compartirnos tu visión. Yo tengo la visión. La universidad es el centro del conocimiento. Es donde está el conocimiento, al más alto nivel. Efectivamente hay biólogos, hay físicos, hay matemáticos, hay gente que conoce el lenguaje, la historia. Ahí está el conocimiento. ¿Cuál es la otra instancia importante para ejecutar lo que estamos hablando? Pues en el Estado, la estructura del Estado, se dice el gobierno central o el ejecutivo. ¿Quién legisla para que eso sea real y que tenga durabilidad de 20, 25 años, como lo estás diciendo vos? El Congreso de la República. ¿Qué se debe hacer? Un pacto por la educación. ¿Quiénes son los actores centrales para hacer un pacto por la educación? La universidad, el ejecutivo y el legislativo. Si definitivamente. Porque un acuerdo gubernativo, el siguiente gobierno lo echa. Sí, por eso te mencionaba yo que tiene que ser algo de 20, 25 años, que siga una línea, que tenga una y tiene que tener, Francisco, tiene que ser emitido por instancias legitimadas por la sociedad. La universidad es una instancia legitimada por la sociedad, porque es el centro del conocimiento, de los conocimientos superiores que existen en una sociedad. El Congreso de la República, no discutamos las características del diputado, etcétera, no es eso, es que estamos hablando de una institución del Estado guatemalteco. ¿Ah?
Entonces es una instancia del Estado. Y el Ejecutivo es otra instancia del Estado. Entonces estamos hablando de la universidad que está legitimado académicamente, del legislativo que está legitimado políticamente y el Ejecutivo que está legitimado para llevar a cabo las acciones de ese pacto. Ese es lo que yo planteo como salida, como camino. Si nosotros no encontramos y no nos ponemos de acuerdo en ese sentido, no vamos para ningún lado. Te advierto, Francisco, sobre esto se viene hablando. Pero son reuniones, y como todo el mundo levanta la mano, son ocurrencias. Y en educación no se puede trabajar con ocurrencias, como en la ciencia, vos que sos médico, Claro. sos científico, Dios guarde, ¿cómo vas a trabajar con ocurrencias, Francisco? Sí, no, Si no tienes conocimiento del cuerpo humano. Claro, tenés un método científico que Es hay que correcto, seguir, que es hay correcto. hay que hacer. Entonces, Pues mira, yo creo que obviamente lo que tú propones, lo que tú visualizas, esa visión, es definitivamente lo que tiene que ser, ¿verdad? Exactamente. Tener un pacto por la educación, Eso es. que haya una clara comprensión que sin educar a nuestro ciudadano no vamos a salir adelante. Y hablé de ciudadano porque es educación cívica, educación profesional y obviamente la educación académica. Eso es una excitativa que tenemos que hacer verdaderamente todos los guatemaltecos, y yo se las hago a ustedes que me están ahora viendo acá en este programa, es de que tengamos una clara conciencia de que lo que tenemos que llevar a nuestro país es un proyecto nacional de educación que realmente conjunte el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia de tantos valiosos elementos que hay en Guatemala, pero que desperdigados prácticamente no van a ningún lado. También hay que tener claro, diría Olmedo, que no es un proyecto de un año, ni de 4, ni de 8, sino que es 25, 50 años que hay que trabajar para dar el paso hacia adelante, crear una cultura real de un proceso educativo, porque también a veces suena, mire, alguna que viene a ofrecer, yo voy a cambiar la educación. Mentira, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso largo, muy razonado, muy programado, muy cronometrado incluso, para poder salir adelante. Sí, es que no puedes andar con inmediateces en educación. El pensamiento educativo siempre es estratégico. Claro. Es Ahora a tú, largo plazo. Ajá. Es a largo plazo. Estás hablando de 15, 20 años. Hasta me fui más, 50, me dejé ir así de repente emocionado. No, pero formar a una persona te llevas 15, 20 años. Claro. Desde Y formar chiquito. docentes, formar un Bueno, docente te entonces, lleva cuántos pero años. si vos tenés tiradas las líneas y aprobadas, legisladas por el aparato legislativo del Estado guatemalteco, tiraste las líneas 20, 25 años. Cualquier gobierno que llegue, ese es el camino de la educación en Guatemala. Ahora, en ese camino, Francisco, volviendo al tema del nuevo docente que requiere la sociedad, y en particular la sociedad guatemalteca, es que tenés también que perfilar a ese docente. Porque si estás hablando de competencias, si estás hablando de tecnología de información, si estás hablando de cambio de paradigma, que ahora es el aprendizaje, si estás hablando vos de nuevos muchachos que ahora es otro mundo, es otro mundo, absolutamente diferente. Ahora tenés presente la robótica, tenés presente las impresiones 3D. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial la tenés presente. Hay un jugador de Croacia, ingeniero eléctrico, que tiene una fundación que produce brazos a través de impresoras 3D, Exacto, sí, ingeniero eléctrico o electrónica, un chiquitillo del jugador de Croacia, que es del Real Madrid. Y en España él fundó una fundación. Y entonces a los niños lisiados, que les hace falta una extremidad, él les fabrica un brazo. Mira lo que ya se está haciendo. Vos sabés que en impresoras 3D hoy ya hay posibilidades de hacer prótesis dentales. Ya se está experimentando con órganos del cuerpo. O sea, la imaginación, como decían los estudiantes franceses, la imaginación es el límite. Superó a Julio Verne, Sí. prácticamente lo que... La imaginación es el límite. Claro. Bueno, pues mira, yo creo que ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, como académicos, verdaderamente, tratar de estimular ese tipo de pensamiento y que sea
como ahora se usa la palabra, viral en nuestra sociedad, que todos estemos convencidos de que lo que hay que hacer es encaminarnos hacia el camino de la educación, de tener programas como estamos hablando, estructurados y a largo plazo. Pero tiene que ser un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de toda la sociedad. La universidad con su liderazgo que debe de asumir ese liderazgo. Lo debe. Lo tiene que asumir, porque verdaderamente, como resumes, ahí está, y es su competencia y es su privilegio, o sea que lo tiene que utilizar realmente. Le hacemos un llamado al señor rector Murphy Páez y a los rectores de las universidades del país para que asuman ese rol de liderazgo en el cual la educación sea el tema más importante, con innovación, con principios, con valores y obviamente con todas las competencias que estamos hablando. El tiempo se nos va aquí avanzando muy rápidamente, Olmedo. Si tú tuvieras que decirle a nuestra audiencia hoy algún mensaje en particular sobre el tema que estamos hablando, ¿qué te gustaría enfatizar para que quedara como el mensaje esta noche? Creo que el pacto más noble en la sociedad guatemalteca es el pacto por la educación, porque la educación es lo más noble que existe en la sociedad. Nadie que tenga dos dedos de frente, que tenga un corazoncito, por insensible que sea, pero con poca sensibilidad que tenga, quiere que sus hijos se eduquen, que aprendan. El empresario grande quiere que aprenda. Y hay una cosa importante, que uno cree que no es así, pero los papás están convencidos que la escuela, que la universidad va a formar valores. Claro. Y ellos lo necesitan. Ellos ven lo que está sucediendo en la sociedad. Se está destruyendo. ¿Ah? O sea, de tal suerte que eso, Francisco, es el mensaje central que yo daría. Y ese mensaje central creo que va articulado con lo otro. No podemos nosotros avanzar en este gran sueño, en este gran ideal para la sociedad guatemalteca, si no colocamos al maestro como el eje central, eje nodal de la sociedad, de este proceso en el cual podemos forjar nuevas ciudadanías, nuevas competencias, nueva cultura, nuevos valores. ¿Qué dice el maestro? La relación docente-discente, que se dice técnicamente, es la relación central, sustantiva de todo proceso educativo. Gracias, Olmedo. Pues yo creo que todos tenemos algún maestro en nuestro recuerdo que nos trae tan agradables recuerdos de cuando estábamos en el colegio. Con él aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a interesarnos por temas diferentes y abrirnos las mentes hacia el futuro. Olmedo, muchas gracias. Nos vamos a tener que ir desafortunadamente, pero yo creo que has dejado un mensaje muy importante. Bueno. Yo creo que ha llegado a nuestra audiencia y ese pacto va a llegar. Yo estoy convencido que nosotros vamos a llegar a buscar ese pacto porque también tenemos claro que solo así vamos a salir adelante. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.